Antes de comenzar, detente por unos segundos de mirarte en el espejo. No te preocupes, prometo que volverás a él después. Porque hoy, en un ángulo del cuadrado, vamos a embarcarnos en un fascinante viaje sobre el narcisismo, donde exploraremos no solo la vanidad, sino el profundo abismo filosófico detrás del culto a la propia imagen. Prepárate para un video increíble, hermoso y maravilloso. Sí. Como siempre, mantente atento, porque lo que descubrirás sacudirá tu visión sobre ti mismo y el mundo a tu alrededor. Y claro, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo con tus amigos para que podamos difundir más filosofía y misterio por ahí. En los jardines olvidados del mito floreció la imagen eterna de Narciso. Ningún hombre ni Dios se atrevía a cuestionar su belleza, pues era como si la naturaleza, en su capricho supremo, hubiera vertido en él todo el esplendor que le había negado al resto del mundo. Pero Narciso, ciego de tanto esplendor, solo veía a sí mismo, reflejado en cada mirada que le era dirigida. La sed de ser admirado se convirtió en su cárcel y la negativa a amar al otro en su maldición. Cuando por fin el destino condujo sus pasos hasta las aguas tranquilas de un lago, allí no encontró un espejo común, sino el abismo de su propia alma. Se enamoró de la imagen de sí mismo y, incapaz de apartarse de su reflejo, fue consumido por la contemplación. En el suelo donde cayó, brotó la flor Narciso, frágil, bella e inclinada hacia sí misma. Un símbolo vivo del amor que devora al amante. Desde entonces, la historia de Narciso se convirtió en algo más que un cuento. Se transformó en una advertencia, una metáfora sombría sobre el precio de la autoadoración. La imagen, una vez exaltada, se convirtió en prisión. El rostro amado, una máscara vacía. Y así, la primera semilla del narcisismo fue lanzada al corazón humano, mezclando belleza y tragedia en una danza imposible de deshacer. En los pasillos laberínticos de la mente humana, la idea de Narciso encontró un hogar duradero. Siglos después, bajo la luz oscilante de la modernidad, Sigmund Freud abriría las puertas de esa cámara oculta, revelando que el narcisismo no era solo una leyenda antigua, sino una estructura profunda de la psique. En cada niño, el primer amor es el propio ser, como si el universo entero se inclinara en reverencia ante la cuna. Hay, en ese inicio, una inocencia fundamental, la necesidad vital de reconocerse, de afirmarse como existencia. Sin embargo, la semilla del exceso ya reposaba allí, silenciosa. Freud describió el narcisismo como un enigma doble, al mismo tiempo condición necesaria para la salud mental y sombra amenazante, que, si crece sin límites, ahoga la capacidad de amar al otro. El narcisismo primario es el embrión de la autoestima, el narcisismo patológico, la muerte de la alteridad. Así, el psicoanálisis reveló que, en el fondo, todo ser humano lleva un espejo secreto donde se admira, se consuela, y a veces se ahoga, y que entre la necesidad de amarse a uno mismo y el peligro de no amar a nadie hay una línea tan tenue como la superficie de un lago inmóvil. Mucho antes de Freud, sin embargo, la filosofía ya presentía los riesgos que yacen en la adoración de la propia imagen. En la cuna de la civilización occidental, Sócrates desafiaba a los atenienses a conocerse a sí mismos, pero no para venerarse, sino para superar sus ilusiones. Platón advertía que el mundo sensible de las apariencias era solo una pálida sombra del verdadero ser, y que aferrarse a las imágenes era como permanecer encadenado en la cueva de la ignorancia. El narcisismo, bajo esta luz, no era solo una falla moral, sino una condena existencial, la prisión voluntaria en el reino de las sombras. Más tarde, San Agustín vería en el amor excesivo a sí mismo, el amor sui, la raíz de la caída del hombre, pues aquel que se inclina ante sí mismo rechaza lo infinito para adorar lo finito. La mirada filosófica siempre denunció la idolatría del yo como un error trágico, una negación de la trascendencia, una celebración de la ilusión, una elección del reflejo en vez de la fuente. Desde los primeros pensadores, el narcisismo fue comprendido no solo como un problema individual, sino como una amenaza al propio camino de la verdad.
En el soplo incandescente del siglo XIX, Friedrich Nietzsche levantó su voz como un relámpago cortando la noche de la modernidad. Vio a su alrededor hombres que, en nombre de la razón y la ciencia, reemplazaron a los dioses antiguos por nuevos ídolos, la imagen del éxito, de la moralidad vacía, de la vanidad intelectual. El narcisismo, para Nietzsche, ya no era un mito distante, sino la propia pulsación de la época, el hombre moderno enamorado de sus propias construcciones, prisionero de las máscaras que inventaba para protegerse del abismo del ser. La crítica nietzscheana reveló que, al destruir los altares antiguos, la humanidad no encontró libertad, sino que levantó nuevos espejos ante sí misma, más sutiles, más traicioneros. El narcisismo dejó de ser solo amor propio para transformarse en autoengaño refinado, el culto a la propia imagen como si fuera la última verdad. Así, el martillo de Nietzsche no tenía como objetivo solo destruir ídolos externos, sino también hacer pedazos los espejos donde la humanidad fascinada se olvidaba de ser. En el torbellino del siglo XX, el narcisismo abandonó la discreción de las almas para instalarse en los tejidos visibles de la sociedad. El análisis de Gilles Lipovetsky en La Era del Vacío expuso el nuevo rostro de este viejo espectro. El individuo posmoderno, sin raíces profundas ni proyectos colectivos, encuentra en su propia imagen el único sentido seguro. Ya no se busca la grandeza heroica ni la trascendencia espiritual. Se busca el aplauso efímero, el reflejo brillante, la admiración instantánea. En un mundo desencantado, el yo se convirtió en la última divinidad, y la cultura se organizó en torno a la celebración de la performance personal. La ligereza, la superficialidad y el consumo estético sustituyeron las grandes tragedias de la historia. El narcisismo ya no es excepción ni patología, sino norma, un modo legítimo de existir. Cada gesto, cada palabra, cada elección es pensada como parte de un espectáculo en el que el propio individuo es actor y público de sí mismo. Y así, de manera sutil y casi imperceptible, el narcisismo dejó de ser un error para convertirse en el propio aire que se respira. En este nuevo escenario, las redes sociales surgieron como los templos perfectos para la devoción al propio reflejo. Instagram, TikTok, Facebook. Cada plataforma ofrece un altar brillante donde las imágenes son moldeadas, editadas y sacrificadas en busca de la aprobación colectiva. Nunca fue tan fácil fabricar versiones de uno mismo. Nunca fue tan difícil encontrar quién realmente sea alguien detrás de las máscaras. La estética del selfie no es solo un gesto banal, sino un ritual silencioso donde cada individuo reafirma su existencia a través de la adoración visual. El narcisismo digital no se limita al exhibicionismo. Transforma el ser en mercancía, el rostro en marca, la vida en performance. Cada like, cada compartido, es una pequeña ofrenda al ego que exige ser reconocido incesantemente. Y bajo esta necesidad de ser visto, se esconde el terror silencioso de ser ignorado, de desaparecer sin dejar reflejo. La sociedad del espectáculo, como profetizó Guy Debord, alcanzó su forma más íntima. Cada persona es, al mismo tiempo, comerciante y mercancía de sí misma. La cultura de la influencia, nutrida por las redes y la estética de la visibilidad, elevó la lógica narcisista a niveles inéditos. Celebridades instantáneas, influencers de existencias fabricadas, maestros de la autoayuda que venden una imagen de perfección inalcanzable. Todos son sacerdotes de una nueva religión sin trascendencia, donde el único milagro posible es ser adorado. El branding personal se convirtió en una exigencia. Cada paso de la vida, desde la profesión hasta el amor, debe ser coreografiado como si fuera una campaña publicitaria. La autenticidad cede lugar a la performance estratégica y el valor de un individuo se mide por la fuerza de su reflejo, no por la profundidad de su ser. En este escenario, el narcisismo deja de ser solo un vicio personal para transformarse en una ética colectiva. Sé tu mejor imagen, construye tu mito, exhibe tu felicidad. Y bajo la superficie pulida de estas frases motivacionales se esconde la angustia creciente de quien necesita, cada amanecer, probarle al mundo
y asimismo que aún merece ser visto. Pero el espejo en el que tanto se contemplan no es pasivo. Él moldea, distorsiona, alimenta. A medida que el narcisismo se instala como norma, la realidad va curvándose a las exigencias de la apariencia. La verdad, que antes guiaba a los filósofos e inquietaba a los poetas, se convierte solo en un accesorio desechable en el gran teatro del yo. ¿Quién se atrevería a encarar el propio vacío sin un marco dorado para disimularlo? En lugar de buscar el ser, se busca la validación. En lugar de enfrentar el misterio de la existencia, se construye una narrativa cómoda donde la imagen reemplaza al enigma. Así, cada vez más, las relaciones humanas se convierten en superficies espejeadas, encuentros entre reflejos, diálogos entre máscaras. La alteridad, la capacidad de ser tocado por el otro, se va tornando rara como una flor olvidada en un desierto de neón. En el imperio de los reflejos, el otro existe solo como público, nunca como presencia viva, y la soledad, irónicamente, alcanza su auge en el instante en que todos parecen interconectados por hilos invisibles de admiración mutua. En el fondo de este abismo plateado, una antigua pregunta resurge con la fuerza de una maldición. ¿Qué queda del ser cuando todo es imagen? La filosofía, testaruda como una llama que resiste al viento, persiste en lanzar esta incómoda interrogante. Porque donde solo hay espejos, solo hay repetición, no creación. Donde solo hay reflejo, solo hay eco, no voz. Superar el narcisismo no significa destruir el amor propio, sino superarlo. Reconocerse como algo que, aunque singular, es parte de un misterio mayor. Mirarse sin perderse, amarse sin idolatrarse, verse sin engañarse. El desafío es enorme, pues exige un coraje que pocos poseen. El de abandonar la comodidad de la propia imagen para aventurarse en el territorio desconocido del ser. El verdadero encuentro con el otro y con uno mismo comienza exactamente donde termina el espejo. En la travesía de ese umbral, en el abandono de las máscaras, comienza la posibilidad de una libertad que no se compra, no se fotografía y no se publica. La libertad de ser. La ironía más amarga del narcisismo, sin embargo, es que nunca encuentra paz, pues la búsqueda de la perfección de la propia imagen es, en sí misma, una búsqueda sin fin. Cuanto más se busca ser visto, más se pierde la esencia del ser que busca ser visto. La imagen nunca es estable, el reflejo nunca es fiel, y el vacío detrás de cada sonrisa editada crece, alimentado por la necesidad insaciable de ser validado. Al final, el verdadero sufrimiento del narcisista no está en estar solo, sino en ser insuficiente para sí mismo, en no ser capaz de ser el ideal que se proyectó, de llenar el vacío entre el yo real y el yo deseado. En este abismo, el narcisismo revela su mayor error, la creencia de que la felicidad reside en ser admirado, cuando en realidad se esconde en la aceptación de ser imperfecto, de ser humano, de ser efímero. Y tal vez, solo tal vez, la verdadera redención sea el momento en que el espejo se quiebra y el reflejo se pierde en la vastedad del ser, para que finalmente la vida pueda ser vivida en su plenitud y no en su apariencia. Y entonces, ¿qué opinas sobre el narcisismo y la manera en que impacta nuestra vida y sociedad? Deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber lo que piensas sobre todo esto. Y no olvides suscribirte al canal para no perder ningún contenido nuevo, ya que en cada video exploramos un ángulo diferente del cuadrado, siempre trayendo nuevas perspectivas y reflexiones filosóficas para ti. Hasta la próxima.